Este es el BYD Atto 3, un sub crossover 100% eléctrico que acaba de llegar a España y es uno de los coches más interesantes y más curiosos que he probado hasta ahora. Y este es mi análisis a fondo. Empezamos. El Atto 3 es un sub-crossover de BYD, uno de los mayores fabricantes de coches eléctricos del mundo y también uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo. Es el sucesor del BYD Yuan y su nombre viene de attosegundo, que es la unidad de tiempo más pequeña, equivalente a una trillonésima de segundo. Y el 3 es porque utiliza la tercera generación de la plataforma de BYD para coches eléctricos. Es uno de los 3 vehículos con los cuales BYD está entrando a Europa, con el BYD Atto 3, con el BYD Han EV y con el BYD Tang EV. Otra cosa más que me resulta interesante: este vehículo no solamente se va a vender en España, también va a ser comercializado en algunos mercados de Latinoamérica. Y decía que es uno de los vehículos más interesantes y más curiosos que he probado hasta ahora. Y para que me entiendan, tengo que empezar con el exterior. El BYD Atto 3 tiene un diseño bastante característico y al mismo tiempo un diseño que no necesariamente tiene por qué llamar la atención en la calle. Pero durante toda la semana que he estado probando el vehículo, definitivamente ha traído bastantes miradas. Probablemente sea por el hecho de que atrás tiene la marca completa, es decir, no dice solamente BYD, sino que dice Build Your Dreams. Tal vez es por el frontal y cómo está diseñado el frontal, y por la noche por las líneas LED que tiene tanto adelante como por atrás. La verdad es que por mucho que este vehículo intenta ser lo suficientemente conservador como para no tener que generar cierto nivel de rechazo porque su diseño es muy rompedor, llama bastante la atención. En cuanto a medidas, de largo 4 metros con 45 centímetros, de ancho 1 metro con 87 centímetros y de alto 1 metro con 60 centímetros. Es un sub crossover absolutamente estándar que definitivamente por precio, por medidas, por tamaño, por espacio interior, intenta competir contra ahora mismo el rey de los subcrossovers, no solamente eléctricos, sino en general, que es el Tesla Model Y. Y creo que es una competencia bastante interesante y diría que están entrando por el lado correcto, porque al final están situados en un precio un poquito por debajo de Tesla y tiene bastantes prestaciones. Ahora, este vehículo no tiene maletero delantero, lo cual no es una desventaja en mi opinión, porque si no tienes maletero delantero, lo que sí tienes es mayor ángulo de giro. Y esa es una de las cosas que el Atto 3 hace mejor que el Model Y. En Europa necesitas mucho ángulo de giro. El Tesla Model Y y cualquier vehículo de Tesla está diseñado en Estados Unidos y por lo tanto ahí las calles son muy anchas, no tienes que entrar por espacios pequeños, no tienes que maniobrar en parkings complicados. Este vehículo, en cuanto a maniobra, y durante toda la semana que lo he estado usando, la verdad es que funciona muy bien en ese sentido. Puedo maniobrar en prácticamente cualquier lugar por medio de este ángulo de giro mayor, sacrificando el espacio de un maletero delantero que, la verdad, yo en todos mis vehículos eléctricos que he usado que tienen maletero delantero, la verdad es que lo uso casi nunca. Casi que prefiero tener mayor ángulo de giro a tener un maletero delantero, y este coche de hecho hace eso. Todas las versiones del Atto 3 de BYD tienen llantas de 18 pulgadas. Da igual cuál es la versión que elijas. Llantas de 18 pulgadas, con unas llantas bastante bonitas. Sé que no son lo estándar, sé que no es lo que estamos acostumbrados, pero los coches eléctricos buscan ser lo más eficientes posibles y eso significa el diseño de nuevas llantas. 18 pulgadas, lo cual beneficia a la eficiencia y hace cómoda la conducción. 5 opciones de color únicamente y 2 opciones de configuración en cuanto al equipamiento. Ya vamos a hablar un poco más acerca de qué cambia, sobre todo en cuanto a equipamiento, todo en el interior, pero solamente hay 2 opciones y una opción y otra aumenta el precio 2.000, 3.000 euros. La unidad de prensa que me cedieron para hacer la prueba es este color azul que está bastante bonito y que es el color con el cual han identificado el vehículo. Y eso en cuanto al exterior. Vamos ahora con el interior. El interior del BYD Atto 3 probablemente sea el interior más curioso que he probado de un coche eléctrico. Y con curioso no digo que sea malo, todo lo contrario, creo que es curioso bien. Es un coche que es simplemente muy distinto a cualquier otra cosa que probablemente te encuentres en la actualidad en cuanto a coches y sobre todo coches eléctricos. Todo el interior está inspirado en la estética fitness, gimnasios, rings de boxeo y cosas por el estilo. Ahora, a mí personalmente, sobre todo la consola central, me recuerda a un avión, me recuerda a la estética de un avión, por colores, por la forma de la palanca de marchas, por la manera en la cual están los anillos de la climatización, me recuerda a un Airbus, me recuerda de hecho a un Airbus 320 en particular. No sé si sea el caso, no sé si era la intención, pero a mí por momentos me recuerda al mar, me recuerda como elementos del mar, por momentos me recuerda a un avión. Y hay cosas muy interesantes, hay la manera en la cual han integrado ciertos elementos sobre otros, ha aprovechado el espacio. Por ejemplo, en las puertas, los altavoces, los tweeters, también son las manetas para abrir y cerrar la puerta, cómo se ve los reposabrazos de las puertas a los lados. Todo es curioso. No voy a decir que es minimal porque definitivamente no lo es, hay un montón de botones por todos lados, pero es curioso, es interesante. Todo el coche está iluminado por luces LED que se pueden configurar en la pantalla central. De hecho, un montón de cosas del vehículo se pueden configurar en esta pantalla central de 15 pulgadas en la versión cara, si no suele ser una pantalla de 12 pulgadas. Y también tenemos una pantalla mucho más pequeña
pequeñita frente al volante. Esta pantalla me recuerda mucho a los vehículos de Volkswagen, el ID3, ID4, ID5, ID Buzz, pues me recuerda mucho a la estética de Volkswagen. Es decir, una pantalla que está frente al volante con información relevante como la velocidad a la cual está circulando, los consumos, cuánta batería te queda y cosas por el estilo están en la pantalla, una pantalla muy pequeñita que está frente al volante. Volante estándar con un montón de botones también, y tienes también en el interior un techo panorámico que se puede retraer. Con un botón se guarda. Incluso puedes abrir un poco el cristal de aquí arriba. Otra cosa muy interesante del BYD Atto 3 que me sorprendió un montón y que pensé, ¿soy solamente yo? Luego lo consulté con un par de personas que también han probado el vehículo y están completamente de acuerdo conmigo. Los asientos son súper cómodos. Además, utilizan una tela sintética, un material sintético bastante sutil al tacto, y son asientos perforados. Son asientos que no deberían de estar en este coche por el precio, pero la verdad es que son de los asientos más cómodos que he probado en un coche. En la parte de atrás es lo suficientemente amplia, caben 3 personas más atrás, 2 muy cómodas, pero caben 3 personas más. No hay el canal que normalmente suele estar en los coches de gasolina o diésel, y eso te da más espacio. En el maletero, 440 litros, 1000 y pico de litros si abatimos los asientos traseros. Y otra cosa muy curiosa que tiene el interior del BYD Atto 3 es 3 cuerdas en cada puerta. Son cuerdas que están afinadas, como si fuesen cuerdas de guitarra. Es una cosa muy curiosa que está ahí, un poco referencia al sonido, de hecho va alineado con uno de los altavoces. Y una cosa más del interior que a mí me ha sorprendido un montón y que creo que no lo he visto en ningún otro vídeo en donde se ha reseñado el Atto 3. La calidad del sistema de sonido del Atto 3 es bastante buena. Y eso, para mí al menos, es relevante. Yo creo que es interesante que BYD se haya esforzado en poner un sistema de audio que esté por encima de decente, que está, de hecho, bastante bien. Y la verdad, no es un interior minimal, como estamos viendo en muchos coches eléctricos. En la actualidad es un interior con un montón de botones. En las puertas, en el volante, en la consola central, hay un montón de botones. No soy fan de los botones. Sobre todo no soy fan de los botones que se utilizan una vez al año o 2 veces al año. Todo eso lo podríamos evitar. Pero para quienes les gustan los botones, hay un montón de botones. Pero no solo el interior es interesante en este coche. Para mí, una de las cosas más interesantes del Atto 3 es su tecnología. Y la mayoría de las novedades tecnológicas del Atto 3 la vemos en la pantalla de 15 pulgadas. Tiene un montón de cosas muy interesantes que se las voy a mostrar. Lo primero, tienes Android Automotive. Android Automotive está muy bien porque responde muy bien. No es un tema de que la interfaz gráfica va lenta. Tenemos un sistema de asistencia por voz. Ahí te explica qué puedes decir. Puedes partir la pantalla en dos. Por ejemplo, tenemos aquí Spotify, pero podemos partir la pantalla en dos. Entonces podemos tener Spotify a un lado y podemos tener, por ejemplo, la navegación en el lado derecho. Pero tenemos un montón de cosas. Tenemos un montón de aplicaciones y no voy a hablar de Apple CarPlay porque yo creo que si la interfaz gráfica es buena, no necesitas instalar CarPlay o activar CarPlay y Android Auto si tenemos aquí Android Automotive. Acá está la climatización. Podemos elegir un poco la temperatura. Aquí podemos subir o bajar la temperatura. Todo eso está bastante accesible. Si presionamos este botón, pues insisto, vuelve a rotar la pantalla y tenemos la pantalla en vertical. El tener Android Automotive y que funcione así de fluido ya le da muchos puntos al Atto 3. Ya lo hace mucho más interesante que muchos otros coches en mi opinión, porque esta es la segunda forma de mayor interacción con un vehículo. Esta es la primera, esta es la segunda. ¿Cómo está implementada la tecnología en esta pantalla? Es la clave para la segunda gran forma de interacción con el vehículo. Además de tener centro de medios yo puedo poner un USB, conectar un USB con música o con vídeos, una tarjeta SD, que es lo que hay en local. También por medio de Bluetooth puedo conectar este teléfono, lo puedo conectar aquí y utilizar el teléfono para funcionar por medio de Bluetooth. Esas cosas funcionan muy bien. Aquí está toda la configuración del sonido, todo el tema de la configuración viene muy bien, está conectado a internet siempre. Puedo utilizar la conexión del coche, lo puedo utilizar como hotspot, como conexión para móvil o para un portátil, por ejemplo. Puedo regular un montón de cosas con relación a la pantalla, puedo gestionar las aplicaciones que están instaladas, el almacenamiento, también puedo configurar los LEDs del coche. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es una tontería, pero a mí me encanta, es que yo puedo, con los ajustes del coche, yo puedo configurar la altura del maletero, qué tanto se abre o se cierra el maletero de este coche, cosa que no lo he visto en ningún otro coche, lo puedo configurar en esta interfaz. Ahí puedo, 45%, 100%, se configura el maletero de atrás. Eso no lo he visto nunca en ningún otro coche y se agradece un montón. Luego, configuración de la carga y la energía. No he visto una forma de configurar lo máximo a lo cual debería de cargar la batería. Eso, si no lo tiene, es un error, pero al menos tengo carga inteligente. La carga inteligente está muy bien. La carga inteligente significa que yo puedo elegir de cuándo a cuándo carga. Por ejemplo, si la tarifa de luz me permite cargar desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, mucho más económico, dejo conectado el coche y se empieza a cargar de manera automática entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, por ejemplo. Eso lo puedo hacer aquí también. A lo largo de 6.000 kilómetros que he recorrido esta unidad de prensa, esta es los kilovatios hora cada 100 kilómetros promedio, que está bastante bien, 17,6. Y tengo aquí la curva de energía. Esta es la curva de energía a lo largo de los últimos 15 kilómetros, que nada más es 9,5 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es muy bajo. Ya vamos a hacer una prueba de autonomía mucho más en condiciones. Pero todo esto de aquí lo puedo hacer desde Android Automotive, que está muy bien. Tan solo tener un sistema operativo tan fluido en el coche, para mí ya le da un montón de puntos. Para mí esta es una de las principales
formas de interacción que tenemos con el coche, y el coche ya no es solamente un objeto que nos lleva de punto A punto B. El coche ahora es un montón de cosas, y cuando se trata de coches eléctricos aún más. Tienes una batería grande, te puedes sentar en este vehículo con la climatización encendida y trabajar todo el día. ¿Y por qué eso es interesante? En verano, por ejemplo, si estás trabajando en remoto, es mejor sentarte en un vehículo de este tamaño con el aire encendido, con la climatización encendida, a hacerlo en una oficina donde tienes que climatizar un área muchísimo más grande. Puedes sentar muy cómodamente aquí, utilizar la batería, puedes estar horas trabajando sin ningún problema, puedes estar horas interactuando con esta pantalla, mirando videos, contenido desde esta pantalla, y entonces el coche ya no solamente es un objeto que nos lleva de un punto A punto B, es un lugar, por ejemplo, en el cual puedo trabajar. Asientos cómodos, suficiente espacio interior, y consumo mucho menos energía con la climatización en un coche que, por ejemplo, en una oficina donde estoy solo. Así que esto está muy bien. La tecnología del BYD Atto 3 para mí es una de las cosas más importantes, y para mí la innovación tecnológica en los coches es clave, sobre todo ahora que estamos cambiando y que estamos migrando y que estamos transicionando hacia la movilidad eléctrica. Para mí que esto funcione bien, y lo bien que funciona y lo bien que lo ha implementado BYD, para mí es clave. Android Automotive es una maravilla porque ha permitido que un montón de fabricantes puedan tener un sistema operativo un sistema operativo muy bueno sin tener que hacer sus propios desarrollos. Esta versión de Android Automotive es la versión base, tiene muy pocas modificaciones, pero es más que suficiente. Se demuestra que no tienes que ni siquiera personalizarlo demasiado para que funcione muy bien, y tiene buena integración con el vehículo. Dicho todo esto, vámonos para afuera y hablemos un poquito de la plataforma del coche, de la batería, de autonomías teóricas, y después haremos una prueba de conducción y haremos un poco prueba de consumos, vemos la autonomía real y también haremos la carga. Bien, ahora hablemos de batería, de la autonomía posible y de la plataforma que tiene el BYD Atto 3. La batería que tiene el Atto 3 es una batería de 62 kWh, 60 kWh netos utilizable, y utiliza la batería BYD Blade. De la batería BYD Blade hemos hablado muchísimo. Es una batería que está diseñada como hojas o como cuchillas, por eso se llama BYD Blade, y tiene ese diseño por dos motivos. Uno, lo hace más seguro, es mucho más resistente, eso está muy bien para la seguridad de las personas, y dos, es una batería que puede ser estructural. De hecho, la plataforma del Atto 3 es una plataforma con una batería estructural. Eso significa que la batería es parte de la estructura misma del coche. Eso lo que hace es reducir el peso del coche y hacerlo más seguro. Porque sí, tú quieres que el chasis del coche, la parte exterior del coche, cuando haya un impacto, se amolde al impacto y de esa manera absorba parte del impacto, pero quieres que la base del coche, la parte de abajo del coche, sea lo más resistente posible. Otra de las ventajas de las baterías estructurales es que reduces el peso, pero sigues teniendo el centro de gravedad muy por debajo del coche. Por lo tanto, aunque es un sub-crossover, aunque es un coche alto, entre comillas alto, es muy estable. Puedes entrar en curvas a velocidades relativamente altas y no sientes que el coche está tambaleando de un lado al otro porque tienes la batería en la parte de abajo. Pero a diferencia del sistema de baterías tradicionales de coches eléctricos, al ser estructural te ahorras un montón de peso, y eso significa que el coche es más eficiente y que puede tener un poco más de autonomía, aunque sea una batería de 60 kWh. La autonomía oficial, y ya voy a hacer una prueba de autonomía en un momento, pero la autonomía oficial es 420 kilómetros en el ciclo WLTP, que es muy optimista. Tiene tracción en las ruedas delanteras, cosa que en Europa gusta mucho. Acelera de 0 a 100 km por hora en 7,3 segundos. No es un coche que pretende ser súper deportivo, es un coche que pretende ser más bien familiar. Así que nada, 7 segundos de 0 a 100 km por hora, yo creo que está bastante bien. Modo normal, Eco y Sport, dependiendo del tipo de conducción que quieras, tienes las tres opciones. Y dependiendo de la opción que elijas, influye relativamente en el consumo que haga el vehículo. Y bien, luego de hablar de la plataforma y de autonomías teóricas, vamos a hacer la prueba de conducción y tener un poco más claro cuáles son las autonomías reales, y también cargar el coche. Creo que es uno de los aspectos fundamentales de cualquier vehículo eléctrico. Tenemos que cargar este coche y entender cómo se comporta en cargas. Así que vamos a eso. Va a ser difícil hacer una prueba de autonomía porque solamente puedo mirar la autonomía de los últimos 50 kilómetros, lo cual, insisto, es un problema, pero bueno, lo que voy a hacer es reiniciar el gráfico para ver los últimos 50 kilómetros, el consumo kilovatio hora cada 100 kilómetros. Ahí lo voy a reiniciar. Reiniciado, y vamos a ver cuánto consumo hago del coche en carretera. También he conducido un montón en ciudad, pero vamos a hacerlo solo en carretera porque sé que es el tipo de consumo que a ustedes les interesa particularmente, no tanto el consumo en ciudad, aunque este vehículo claramente está muy diseñado también para ser utilizado en ciudad. Voy a mantenerme en la velocidad reglamentaria de la autovía o de la autopista en la que esté ahora mismo circulando. Estoy ahora mismo en la R5 en Madrid, así que el límite es 120. Voy a ir a 120. Estoy en el modo Eco
Eco, que es el modo de mayor ahorro energético de este vehículo, 120 km por hora. Voy a ponerlo de hecho en el control de crucero adaptativo para mantenerme en 120 y así no subo o bajo, no acelero o desacelero más de lo que debería. La primera impresión que tienes del BYD Atto 3 es la suspensión. Lo de la suspensión, que es muy suave. Sientes muy poco los baches, sientes incluso en algunos lugares como el coche se mueve y salta para arriba y para abajo, pero es cómoda, está bien. Eso sí, espérate una suspensión muy suave. Lo segundo, batería estructural, lo había mencionado antes, es una batería estructural, por lo tanto tiene un poco menos de peso de lo que normalmente te esperarías para un coche con una batería de este tamaño de 60 kWh, un poquito menos de peso, pero centro de gravedad muy abajo, por lo tanto puedes entrar en curvas a una velocidad interesante. Siguiente tema para mí de la experiencia de conducción es la dirección del vehículo. Tienes dos opciones de dirección, las puedes configurar en la pantalla central del coche, más deportiva o más confort. Yo la tengo ahora mismo en confort, que es como la mayoría de las personas la tendrían en este vehículo, y es bastante cómoda. Visibilidad está muy bien. Esto de aquí me parece un poco grande, lo que hay está el espejo retrovisor y aquí hay cámaras y sensores seguramente aquí arriba, me parece un pelín grande, pero está bien. La pantalla que tienes frente al volante está muy baja y eso es muy bueno. No está aquí arriba, no lo tapa el volante, sino que está justo entre el centro del volante y la parte superior del volante. Siempre puedes ver la pantalla, es una pantalla muy pequeñita, lo suficiente para ver los datos que tienes en pantalla. Es muy cómoda porque siempre es visible, da igual si eres alto o si eres bajo, siempre va a ser visible y eso es bastante bueno. Tener la pantalla de 15 pulgadas aquí en el centro y poder rotarla con el botón, un botón en que está en el volante o con un botón en pantalla, también muy cómodo. Así que lo que intenta BYD, supongo yo, con la experiencia de conducción del vehículo de estas características, es que la experiencia de conducción sea lo más cómoda, estándar y normal posible que podrías conseguir en un coche. Esto no es un vehículo deportivo, no pretende serlo. Esto no es un vehículo que intenta ser utilizado para meterte en carreteras secundarias y para meterte en curvas a altas velocidades. No es el objetivo del vehículo, aunque al tener el centro de gravedad tan abajo te permite hacerlo si quieres hacerlo, pero está bastante bien en ese sentido. Hemos recorrido un poco más de 10 kilómetros a 120 kilómetros por hora y de momento tenemos un sorprendente consumo, muy sorprendente, de 8,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Nunca había visto eso en un coche. Vamos a hacer 50 kilómetros por autopista y les voy a comentar después de 50 kilómetros cuál es el consumo y de ahí nos iremos a cargar el coche y a tener la experiencia de carga de este vehículo. Tras un poco más de 40, 43, 44 kilómetros recorrido en autopista a 120 kilómetros por hora utilizando el control de crucero adaptativo, era obvio que era imposible mantener esos 9 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Estamos ahora mismo en 18,9 kilovatios hora cada 100 kilómetros, 120 kilómetros por hora, básicamente. No está mal. Debo aceptar que es un poquito más alto de lo que yo normalmente consigo con un coche en particular que es la competencia directa del BYD Atto 3, pero bueno, 18,9 no está mal. No es ni alto ni bajo. Vamos de vuelta a ciudad, vamos a dirigirnos a un cargador dentro de Madrid y les voy a mostrar también eso que a mí me encanta antes de cargar el coche. Les quiero mostrar eso porque es algo que de hecho todos los coches deberían de tener y no lo tienen y me encantaría mostrarles. Y tiene que ver con las cámaras, tiene que ver con la forma en la cual BYD ha configurado las cámaras en este coche y cómo funcionan en esta pantalla que se los quiero mostrar. Ahora mismo tenemos la visión 360 grados que está aquí y tenemos cámara trasera. Nada fuera de lo normal. Esta visión a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta. Tienes también este tema como de transparencia, un poco te muestra supuestamente lo que hay debajo del coche, pero más interesante que la visión trasera o la visión delantera, que también es muy interesante, esta cámara me permite ver la rueda delantera izquierda acá o la cámara de la rueda delantera derecha que está allá. ¿Por qué es interesante esta cámara? ¿Qué tiene de interesante? Pongo marcha hacia adelante. Yo así puedo saber exactamente qué tan cerca estoy maniobrando de un bordillo, por ejemplo. De esa forma yo puedo maniobrar muy cerca del bordillo sin tener que pegarle al bordillo, cosa que nos pasa mucho con Tesla. Sí que la tengo aquí también, pero acá tengo un detalle muy claro de qué tan cerca estoy del bordillo. Y de esa forma no pego la llanta con el bordillo. Y esto también viene muy bien cuando estás navegando en espacios muy pequeñitos. La verdad es que funciona muy bien. Ahí enfrente tengo un coche. Y miren lo que pasa. Además de tener el sistema de sensores de cualquier coche, salvo Tesla, es que yo puedo saber qué tan cerca estoy del coche con el que me voy a aparcar enfrente, pero con la cámara delantera. Entonces, además de tener este sistema de sensores, el sistema de sensores normales, también tengo esto. Poder ver con la cámara delantera qué tan cerca estoy pegado al coche. Eso la verdad es que está muy bien. Es un extra que normalmente no te encuentras en coches incluso de precios mucho mayores. El tener este sistema de cámaras tan completo que te permite ver incluso las ruedas delanteras, que debo aceptar me encantaría tener en mi propio coche. Eso es una combinación entre tecnología y la experiencia de conducción general de este vehículo. Antes de hacer la carga, tenemos que hablar de consumos. Tras 50 kilómetros, un poco más de 50 kilómetros recorridos, de los cuales 5 fueron dentro de la ciudad. Los consumos medios de
detrás de los últimos 50 kilómetros, ahí lo tienen, 19,1 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Eso es el consumo de 45-46 kilómetros recorridos en carretera a 120 kilómetros por hora y unos 4 kilómetros más en ciudad para acercarme al cargador y hacer la prueba de carga. Bien, tras tener algún pequeño problema cargando, porque parece que hay un problema entre BYD y los Superchargers versión 3 de Tesla, no funciona, he cargado el coche. Y están viendo un poco la velocidad máxima de la carga del BYD Atto 3, y ese me parece que es el único gran problema que tiene el coche. Que la carga máxima sea 80 kilovatios de potencia, me parece que en esta época, en 2023, es insuficiente. Creo que ahí es donde falla el coche. El segundo punto en el cual creo que falla el coche definitivamente, después de haber conducido durante toda una semana, de haber hecho carretera y de haber hecho ciudad, es que el freno regenerativo es mínimo nulo. No solamente eso, sino que no hay opción de conducir con un solo pedal, que prácticamente cualquier coche eléctrico en la actualidad lo tiene o tiene una versión del One Pedal. Pues el BYD Atto 3 no tiene One Pedal y no tiene nada que se le aproxime al One Pedal. Por ejemplo, los Volkswagen tienen esta opción de que es semi One Pedal, pues BYD no tiene nada que se le parezca a One Pedal, y eso creo que es un problema grande con la experiencia de conducción, y es el segundo gran problema que tiene este coche, en mi opinión. Entonces, 80 kilovatios hora de potencia máxima de carga significa que cuando estaba por encima del 60 ya estaba en una carga de unos 50 kilovatios de potencia, lo cual es lento. Me parece que ahí fallan bastante. Esto es un problema porque es uno de los puntos más difíciles de convencer a las personas para que se muden a la movilidad eléctrica. Así que un poco eso en cuanto a la carga, y un poco en cuanto a la carga regenerativa cuando estás conduciendo, la falta de un freno regenerativo que funcione bien. A mí me parece que el freno regenerativo es prácticamente imperceptible. Hay un freno regenerativo, pero es imperceptible. Y la experiencia de conducción con un solo pedal en un coche eléctrico es maravillosa. El no tener que cambiar de pedal a freno todo el tiempo es una de las cosas que más agradezco de la transición que hice yo a la movilidad eléctrica, el poder conducir con un solo pedal, y el BYD Atto 3 no lo tiene. Así que ahí están para mí esos dos problemas con este coche, en un mar de cosas que la verdad que están muy bien. Y bien, esto es el Atto 3. Es un vehículo curioso, interesante. Es un vehículo que entra en un segmento que está saturado. Es el segmento de los sub-crossovers. Su principal competidor es el Tesla Model Y. Pero hay un montón de competidores en este segmento. ¿Qué es lo que ofrece BYD que no está ofreciendo ninguna otra marca? Para mí es un tema de relación calidad-precio. Es un vehículo que por 42.000 euros, sin ayuda, es importante, ofrece bastante. Es un coche que funciona muy bien para la familia, que tiene bastante espacio en el interior, que es muy cómodo en su interior, que tiene bastante tecnología, que tiene consumos decentes con una sola pega, la pega de la carga. El cargar máximo a 80 kilovatios de potencia me parece que es de lo poco malo que tiene este coche. Pero es una propuesta muy interesante que está haciendo BYD para entrar en Europa. Yo calcularía que, viendo un poco la competencia de precios en la que nos estamos metiendo con los coches eléctricos que poco a poco están bajando de precio, lo cual viene muy bien para los consumidores, vamos a tener Atto 3 por menos precio en poco tiempo. Pero es un coche que en mi opinión es muy redondo, que ofrece muchas cosas por lo que cuesta, con algunas cosas en el equipamiento, sobre todo en el equipamiento interior y sobre todo en términos de tecnología, que coches de 100.000 euros no ofrecen. Y eso creo que es súper importante tener en cuenta. Para mí, la tecnología dentro de un coche, porque al final es una de las formas con las cuales interactuamos con el vehículo, la segunda forma más común con la que interactuamos con el vehículo, es súper importante. Y el BYD Atto 3, al tener Android Automotive y una pantalla de 15 pulgadas, en la versión más cara de todas, te permite tener una interacción bastante cercana con el coche que es muy interesante y que creo que es muy positiva. Cosa que incluso en coches de 100.000 euros no me encuentro a veces. Y para mí eso es un problema que cada vez va a ser mayor. Creo que algunas marcas necesitan ponerse las pilas en cuanto a tecnología, y este coche en cuanto a tecnología tiene bastante. Eso sí, entrando en un mercado bastante saturado, pero que podría ser interesante lo que BYD termine consiguiendo aquí en Europa si mantiene precios, si va ofreciendo mejoras, si va actualizando los vehículos, si tiene una buena red de soporte postventa. Me parece que lo que BYD está haciendo es muy interesante, y tras una semana de usar este coche puedo decir que no solamente es de los más curiosos que he probado, por cómo se ve por fuera, por el diseño que tiene interior, por cosas como esto, lo de las cuerdas de guitarra en las puertas, sino porque definitivamente es un producto redondo. No solamente es curioso, es que es interesante, y es un coche que en cuanto a prestaciones está muy por encima de su precio, y eso creo que son muy buenas noticias. Así que no mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos pronto. Chao.